Muy buenos días a todos, somos Conexión Cristiana para la Familia. Les mando un cordial saludo de nuestros pastores y también que puedan seguir las redes sociales en Instagram y Facebook. Y también que le puedan dar like a este video y que puedan suscribirse a este canal. Y oramos para que nos podamos conectar con tu presencia, Señor, que tú nos ayude en esta palabra, que nos dé dirección para esta semana. Amén. Y ahora vamos al tiempo de adoración. Tus ojos me vieron cuando aún no existía. Todo estaba escrito acerca de mí. Me diseñaste. Soy tu obra maestra y me amaste. Tu hijo soy. En la intimidad me haces comprenderte. En el silencio es donde tú hablarás. En el secreto examinas lo que siento. Mi deseo es conocerte mucho más.
fuiste más fuerte que yo. Tú me conoces, no puedo esconderme, aunque esté lejos, tú me encontrarás. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si supiera a los cielos, ahí estás tú. Si estuviera lo profundo, tú me encontrarás. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo, nunca me quiero ir. No busco bendiciones, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Perdóname cuando hablé por emociones, perdóname
Si solo fue otra canción, quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Perdóname cuando vine con mi agenda. Perdóname cuando no dependí de ti. Quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti y nada más, nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, Señor, nada más que tú. Oh, solo te quiero a ti y nada más, Señor, y nada más. Oh, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, Señor, y nada más, Jesús, nada más que tú. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Vamos saltando. 1, 2, 3. Ya no hay más tristeza, tu gozo fue el que me levantó. Tú eres mi fuerza, nada me separará de ti. Por tu voz me extenderé, sin murallas
estás conmigo, conmigo. Tu amor me sostendrá por siempre, por siempre. Sé que tu amor no cambiará. Tú eres nuestra razón de celebrar. Tú eres digno de alabar. Tú eres nuestra razón de celebrar. Tú eres digno de alabar. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la guerra, libre soy totalmente en
Qué buen tiempo de adoración hemos tenido el día de hoy. Hay un versículo en la Biblia que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 17, parte B, que dice: porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Palabras dichas por Naamán. Naamán fue un rey que no estaba en Israel y que tenía lepra, y que él quiso suplir esa necesidad. Y como lo hizo, se enteró que en Israel había un profeta que se llamaba Eliseo. Y él fue hacia allá y le dice: Eliseo, ¿qué puedo hacer yo para poder ser sano? Y Eliseo le dice: anda a este río, lávate 7 veces, sumérgete 7 veces y vas a ser sano. Naamán, tras escuchar esto, dice: pero ¿cómo voy a este río? No es tan hermoso como los demás. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Dice que él se enoja y se va hacia su reino. Y que tras llegar a su reino, las personas que tenía él bajo su mando le dicen: pero Señor, ¿cómo no vas a poder hacer esto? Es lo que dijo el profeta. Y Naamán ahí simplemente se dispone a hacerlo. Va hacia el río y a esa 7ª vez que él sale de las aguas, su piel fue totalmente sanada de esa lepra. Y ahí, tras recibir eso, va donde el profeta y le dice estas palabras: yo no voy a ofrecer a otros dioses, yo voy a ofrendar a Jehová. Y hay algo muy importante en este versículo, 2 cosas. Primeramente, la actitud de Naamán. Naamán lo que tuvo de primera fue una actitud del yo. ¿Qué significa este yo? Es ese círculo que nos encierra a nosotros en yo querer hacer esto, en yo pienso en hacer esto, en yo siento en hacer esto, y en conseguir, en suplir nuestra necesidad con nuestras propias fuerzas. Naamán nunca pudo ser sano en sus propias fuerzas hasta que decidió salir de ese círculo del conformismo, de ese círculo del yo, y que tras él cambiar esa actitud, él pudo lograr el poder entender la honra a Dios. Dice que él, cuando recibió esto, él quiso ofrecer a Jehová, porque la ofrenda es una honra. Él quiso honrar al profeta, y el profeta le dice: no me entreguen nada a mí. Y él le dice: pero ¿qué puedo hacer yo por lo que Dios me dio a mí? ¿Qué puedo hacer yo porque me he encontrado con Dios? Y ahí le dice eso: voy a ofrendar a Dios. Y dice que ahí que él tenía estas riquezas y que se alejan, se van, pero cuando estas palabras fueron nombradas, estaba Jesse, que era un discípulo de Eliseo, y que él, tras escuchar esto y decir: pero ¿cómo no se lleva la riqueza al profeta si le correspondía? Dice que él se devuelve a buscar a Naamán y le dice con una mentira: no, ¿sabes qué? Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? No, Eliseo necesita en realidad esta riqueza, y que si se la puedes entregar. Y Naamán le dice: llévatelas. Jesse se las lleva, llega hacia su casa. En la casa estaba Eliseo, y Eliseo le dice: ¿dónde andabas? Y Jesse le dice: no se llama. Le dice: no andaba en ninguna parte. Y ahí Eliseo le dice: ¿por qué es tiempo de tomar plata? ¿Es tiempo de tomar ovejas? ¿Es tiempo de que tú tomes eso que no te corresponde? ¿Por cuánto hiciste esto? La misma lepra que tuvo Naamán es la misma lepra que viene a ti. ¿Por qué estoy mencionando esto? Es porque la misma lepra que tenía Naamán, por causa de esa actitud de no salir de ese círculo del yo, fue la misma lepra que vino a Jesse por causa de él tomar de estas riquezas y cambiar su actitud, la actitud del guardar cuando no era tiempo de hacerlo porque tampoco le correspondía. Hoy en día nos encontramos en una sociedad donde la verdad relativa es la que tiene la razón, siendo que la razón es Dios y es una verdad absoluta. Es Él la verdad que necesitamos conocer para suplir nuestras necesidades. Tú hoy que puedas identificar cuál es tu necesidad, porque no necesitas buscarla en tus fuerzas, porque ya sabes hasta qué punto puedes llegar, pero Dios está aquí para poder bendecir tu vida. Si estás por primera vez o si llevas tiempo, Dios va a bendecir tu vida si tú te dispones a honrarle con todo tu corazón. Así que hoy vamos a ofrendar a Dios, vamos a ofrecer a Dios con todo nuestro corazón y decirle: yo te amo porque yo voy a depender de ti. Hace un tiempo yo quería un trabajo y le dije: Dios, yo quiero tener mi propio ingreso, y ahora no estoy trabajando, pero no en lo que yo pensaba, sino con mis propios talentos he podido ver cómo de otra manera he podido obtener lo que yo necesito, cómo me han salido becas, cómo me han surgido situaciones
favorables para mí, y es porque yo me he dispuesto a entregarle a Dios. Así que si yo he podido ver esto, tú también puedes ser parte de esta experiencia si tú te dispones a honrar a Dios. Hoy vamos a ofrendar con alegría. Hola, hola, buenos días, Dios les bendiga, la paz del Señor en sus corazones. Damos gracias al Señor por este día domingo tan especial que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en medio de una votación, ¿no es cierto? Esperamos que Dios haga un milagro y pueda salir las personas más correctas, más justas, ¿no es cierto?, en estas elecciones para poder guiar, ¿no es cierto?, algunas áreas de la municipalidad o de alguna gobernación. Esperamos que Dios haga un milagro en el nombre de Jesús y puedan salir elegidos todos aquellos que nosotros hemos promovido, ¿no es cierto?, que conocemos, ¿no es cierto?, así como concejal, ejemplo del pastor César Armijo, y esperamos que al final de esta jornada podamos tener esa linda noticia de que él sí fue elegido como concejal por la comuna de Pudahuel. Bueno, damos gracias al Señor. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estar aquí una vez más, Señor, para escuchar tu palabra. Tu palabra, Señor, es luz, tu palabra es sal, es lumbrera en nuestro camino, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos ayuda, Señor, a conducirnos por los lugares de bendición. Te pido que, Espíritu Santo, que esta palabra pueda llegar a las diferentes regiones del área metropolitana, cruzando también, Señor, distancias, llegando a las diferentes comunas y, por qué no, también a diferentes partes del mundo. Padre, gracias porque tú has sido hermoso en todo este tiempo, nos has guardado, nos has protegido, nos has proveído de todo lo que necesitamos, Señor, no solamente a mí, sino que también a todos nuestros hermanos. Señor, se abren los cielos para que esta palabra pueda llegar a las diferentes casas y podamos recibirla, Señor, con un corazón contento, y también podamos no solamente recibirla, sino que también colocarla en práctica. Gracias, Dios, por tu amor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor por su palabra, amados hermanos. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz, siempre es contemporánea, siempre es una palabra fresca, no es una palabra añeja, sino que es una palabra fresca. Bueno, yo les conté a ustedes que en el tiempo que yo estuve en cama por causa del coronavirus, Dios habló varias cosas a mi vida, y yo quisiera hoy, en el nombre de Jesús, contarles y enseñarles algo de lo que el Señor a mí me enseñó en esos días de mucho dolor, de mucha fiebre, de mucho dolor de cuerpo. El Señor se reveló de diferentes maneras a mi corazón. Porque uno puede pasar un problema, puede pasar una dificultad, una enfermedad, pero si después que sales de la enfermedad y sales del problema y no has aprendido nada, quiere decir que todo lo que pasaste fue en vano. Por eso la Biblia dice, como dije, explicaba la otra vez, como dice el libro de Romanos, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que conforme su propósito son llamados. Y usted y yo, todos nosotros hemos sido llamados con un propósito. Nosotros no somos llamados al azar,
sino que hemos sido llamados con un propósito. Y yo hoy día quisiera leer un texto que está ubicado en el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo 1. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Dice así: ahora cantaré a mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Una vez más lo vamos a leer. Ahora cantaré a mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Bueno, usted sabe, los que son agricultores o los que han trabajado alguna vez en la tierra, saben que en el campo hay diferentes tipos de tierra. Hay tierra de primera, tierra de segunda y tierra de tercera. Y de acuerdo a la calidad de la tierra es lo que usted puede sembrar. Si su tierra es de tercera, hay ciertos tipos de frutos que no se van a poder dar, o cierto tipo de hortaliza y todo eso. Pero hay tierras de primera, en la tierra de primera usted lo que siembre le va a dar un fruto. Entonces, por eso a veces en este último tiempo se están vendiendo tantas parcelas, porque no son rentables las tierras ya por problemas de clima, por problemas de agua, por problemas de producción. Porque cuando una tierra es de primera, pues da mucho fruto, pero cuando la tierra es de segunda y tercera, a veces el fruto que da la tierra no es muy bueno. Entonces, al venderlo, no cubre los gastos. Entonces, la gente decide parcelar sus predios, son grandes cantidad de hectáreas, y empieza a parcelar para poder vender. Bueno, dicho esto, es importante, amados hermanos, entender que la palabra que estamos leyendo hoy día dice que el Señor, el amado, como dice acá la palabra del Señor en Isaías, dice que el amado, había un canto del amado a su viña. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Entonces eso nos da a entender que la viña de este Señor o de este amado era una viña que producía grandes frutos. ¿Por causa de qué? Que dice que era una viña, ¿no es cierto?, que estaba en una ladera fértil. Quiere decir que, como explicaba anteriormente, era una tierra de primera. Quiere decir que cada cosa que sembrara en esa tierra iba a dar el fruto. Quisiera decirle que en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, hay grandes empresas, las cuales tienen tanto éxito que empiezan a vender franquicias. ¿Qué es una franquicia? Porque a veces esas palabras, esa terminología y esas cosas que de negocio no la entendemos mucho. Una franquicia es un modelo de negocio en el que una persona física o jurídica otorga el derecho a un tercero para utilizar su marca y trabajar bajo su mismo sistema comercial. Quiere decir que hay empresas que tienen tanto éxito en Europa, en Estados Unidos, y ellos a veces no tienen los capitales para poder expandirse, ¿no es cierto? Como en el caso de McDonald's, ¿no es cierto? Que había los dueños de McDonald's, ellos no tenían los dineros para expandirse. Entonces tuvieron que empezar a vender franquicias, que las vendían a terceras personas para que ellos hicieran lo mismo que ellos hicieron en su modelo de negocio, y así expandirse a otras regiones, pero, ¿no es cierto?, como dice acá, con el mismo sistema y la misma calidad de los productos, de acuerdo a los originales. Entonces, esa es una franquicia. Por eso hoy día McDonald's está prácticamente en todo el mundo, porque tiene muchas franquicias. Ha vendido sus franquicias, se ha extendido. Hoy día creo que tienen como 5.000 o 10.000 locales en todo el mundo. Entonces vemos que ha sido un negocio bueno, pero según lo que dicen, yo no he probado una hamburguesa del McDonald's o no sé, de otro país, pero por lo que yo veo es igual. Ejemplo, yo estuve en Colombia, cuando estuve en Colombia estuvimos en el KFC en Colombia y los productos son casi iguales, que tienen el mismo sabor, algunas pequeñas diferencias, pero muy pocas, ¿ya?
Entonces, para eso son las franquicias, para expandir el negocio, pero siempre y cuando el producto se haga de acuerdo al original que creó su dueño. Hay un programa muy importante, ¿no es cierto? No sé si usted en el cable, no recuerdo si History, no recuerdo bien, que se llama Jefe Encubierto, así se llama el programa, donde el dueño de la franquicia, en este caso el creador del producto, ya sea alimenticio o tecnológico, ¿no es cierto?, va a diferentes locales a donde él vendió su franquicia, ¿ya? A ver la realidad del producto, si lo están haciendo de acuerdo a las condiciones dadas por él. Entonces, si él fuera así como dueño, ¿no es cierto? Y si vistiera como él es, a lo mejor lo vería, él avisaría, ya sabe que el dueño de la empresa o de la franquicia va a venir al local a ver cómo estamos trabajando, cómo es el producto. Entonces, él se disfraza de un simple trabajador para poder supervisar si realmente están haciendo su producto de acuerdo a lo que él proyectó en aquella franquicia. Ahora, se disfraza, como dije, y va viendo las fallas si realmente están haciendo el producto, ya sea, como dije, alimenticio o tecnológico, de acuerdo a lo que él lo creó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero también no solamente va a ver las fallas, sino que va a ver también cómo mejorar que su producto sea de mayor calidad. Ahora, él, al entrar disfrazado como un simple trabajador, todos lo ven, pero nadie no hace una excepción con él. ¿Por qué? Porque obviamente va disfrazado. Al terminar el programa, él va y se descubre quién es, llama a las personas con las cuales se contactó en medio de la empresa donde él fue y les declara quién él es. Entonces, cuando la gente les declara quién es él, la gente queda totalmente sorprendida. Entonces, es muy divertido, pero es muy simpático el programa, me da una gran enseñanza, cómo, ¿no es cierto?, mejorar siempre las cosas. Ahora, hay muchas personas que están en la iglesia y no conocen al dueño de la iglesia. Que sea, en este caso, como hablamos en el libro de Isaías capítulo 5, no conocen al Señor de la viña. Pero es muy divertido esto porque hay gente que hablan del Señor de la viña, oran al Señor de la viña, predican muchas veces como el Señor de al Señor de la viña, cantan al Señor de la viña, ofrendan, diezman, lloran delante del Señor de la viña. Pero ¿sabe qué? El Señor me decía a mí cuando yo estaba ahí en mi cama, que hay mucha gente que está dentro de la iglesia, pero que no conoce verdaderamente al Señor. No saben quién es el Señor. De hecho, hay un texto que dice la Biblia, dice que en los tiempos finales algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero el Señor sabe qué le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que estas personas estaban dentro de la iglesia y aún profetizaban, ¿no es cierto? Echaban fuera demonios, pero el Señor no los conocía. ¿Por qué? Porque generalmente un verdadero hijo de Dios no se conoce por lo que dice, sino por lo que hace, por su comportamiento, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Entonces hay gente que está dentro de la iglesia y no conoce verdaderamente al Señor. Y cuando tú no conoces verdaderamente al Señor, cuando Dios te pide algo o cuando te piden que hagas algo, tú no lo haces. Porque tú no tienes una relación con el Señor de la viña, que en este caso sería Dios mismo. Ahora, y hay otras cosas más que hacemos. Y muchas veces hacemos cosas dentro de la iglesia por imitación, más que por convicción. Que sea, yo hago las cosas porque me dijo el pastor que las hiciera. Yo hago estas cosas porque mi líder me dijo que las hiciera. Pero en general las hacemos no por revelación, porque cuando Dios se revela a tu vida, tú no haces las cosas porque te las dice, ni tampoco esperas que te digan las cosas que hacer, porque como tienes la revelación del Espíritu Santo en tu corazón, Dios se ha revelado a tu vida, tú las haces porque tú
te nace hacerlas porque el Espíritu Santo te lleva a hacerlas. Entonces, como tenemos que tener, no la hacemos por convicción, no la hacemos por imitación más que por convicción. Yo tenía un hermano en la iglesia y un día le dije, hermano, ¿qué piensas de la iglesia? Y él me dijo, pastor, yo no sé para dónde va la micro. Así, esa fue su respuesta. Y yo me preocupé, porque dije, bueno, ¿cómo tanto tiempo en la iglesia y no sabe para dónde va la micro? Pero era un excelente hermano, compartíamos con él. Entonces yo me di cuenta que tenía que tener un trabajo mayor con él espiritualmente hablando. Y el tiempo que estuvo aquí en Santiago, porque después se fue a trabajar a otra región y no ha vuelto más porque, bueno, ya hizo una vida en aquel lugar. Pero traté poco tiempo, mucho, no recuerdo bien, que estaba acá conmigo, de enseñarle las cosas como son, porque no puede ser que una persona esté en la iglesia y diga, no sé para dónde va la micropastor. Entonces, porque muchas veces no tenemos la revelación, ¿no es cierto? En otras palabras, hacemos las cosas por imitación más que por convicción. Porque no tenemos la revelación del Padre, porque nos hemos quedado en el camino, ¿ya? Y no hemos llegado todavía a conocer al Señor de la viña. Entonces eso es muy importante, que hay gente que está dentro de la iglesia, pero que no conoce a Dios. No conoce a Dios, por eso cuando usted le dice, Dios te puede sanar, y la gente dice, Dios me puede sanar. ¿Es verdad, pastor? ¿Es verdad, líder, que Dios me puede sanar? ¿Es verdad que Dios puede hacer un milagro en mi vida? Porque no tienen esa convicción, no tienen esa revelación. Dios te puede sanar, Dios te puede dar un trabajo, Dios te puede dar un esposo, Dios puede cambiar a tu hijo, a tu esposa, a la situación que estás viviendo. Y la gente es como que escucha, pero a la vez no cree. No cree. ¿Por qué? Porque no tiene esa convicción, no tiene esa revelación de quién es el Señor de la viña. Entonces hay mucha gente en la iglesia, incluso hay pastores que hablan del Señor de la viña, hay pastores que hablan y predican del Señor de la viña y tienen mucha gente, pero aún ellos mismos no conocen qué es Dios. No conocen qué es verdaderamente Dios, porque Dios es mucho más de lo que tú y yo conocemos. La Biblia dice en el libro de Santiago que el Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Quiere decir que lo que hay en ti de Dios tiene que ver a medida de tu acercamiento. Si tú no te acercas a Dios, Dios no se va a acercar a ti. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Yo tengo lo de Dios. Lo que yo tengo de Dios es lo que yo he buscado, es lo que yo me he acercado. Y hay gente que no se acerca, que se conecta solamente el día domingo para escuchar una palabra, para callar su conciencia, para decir, Dios, gracias, yo escuché tu palabra, pero después los otros 6 días de la semana viven como una persona que no conociera a Dios, diciendo y haciendo cosas que no corresponden. Ahora, tenemos que conocer al Señor de la viña, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Permiso, ahora sí me voy a colocar mis ojitos, aquí los tengo aquí. ¿Ya? Bueno, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son altos, más que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías, esto dice Isaías capítulo 55, en el versículo 8 y 9. Este texto nos da a nosotros verdaderamente a entender la separación entre Dios y los hombres. Y este texto nos declara valga la redundancia, 3 cosas muy importantes, amados hermanos. 3 cosas muy importantes, o 3 áreas muy importantes. Primeramente, habla de los pensamientos. En Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice, encomiendo a Jehová tus obras o tus caminos, y tus pensamientos serán afirmados. Quiere decir
que hay una gran separación entre lo que yo pienso y lo que piensa Dios. La Biblia dice que el Señor tiene pensamientos de bien para usted y para mí. Que sea Dios no tiene pensamientos de mal. Quiere decir que muchas veces cuando nos pasa algo, es porque en cierta forma Dios nos quiere probar, es porque en cierta forma Dios nos quiere enseñar algo. Porque como dije anteriormente, todas las cosas que nos pasan, hermanos amados, nos dan una enseñanza, nos dan una enseñanza. Por eso es importante entender que sus caminos no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son mucho más altos, son mucho más poderosos, son mucho más fructíferos los caminos de Dios. Por eso es importante entender que cuando tú camines, no camines de acuerdo a lo que tú piensas, de acuerdo a tu lógica, de acuerdo a lo que tú crees, de acuerdo a lo que me dijeron. Porque hay mucha gente que se rige por lo que le dice, más que por la palabra de Dios. Entonces, por eso es muy importante que entender cuáles son los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa de esta situación? ¿Y cómo podemos saber qué Dios piensa de esa situación? Es cuando nosotros nos acercamos a través de la oración y le decimos, Señor, ¿qué está pasando con esto? Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué han venido estas situaciones? Señor, tengo que tomar una decisión, pero no sé cuál tomar. Porque Dios es el Dios del presente, pero también es el Dios del futuro. Por eso la Biblia dice en que Dios primeramente es omnipresente. Dios siempre está en el presente y en el futuro. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes que tomar una decisión, ¿qué mejor que preguntarle a Dios? Entonces, por eso es importante entender que los caminos son totalmente diferentes, los caminos míos, los caminos de Dios, como también ratifica Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras o tus caminos y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, cuando nosotros encomendamos a Jehová nuestras obras, quiere decir que nuestros pensamientos serán afirmados. Porque cuando la Biblia habla de afirmado, está hablando que tenemos que ser personas de convicción, que lo que yo creo, eso lo voy a hacer. No que alguien me va a cambiar mi pensamiento por alguna razón, por algún razonamiento muchas veces humano. No, mis pensamientos serán afirmados cuando yo encomiendo a Jehová mis obras, mis hechos. Y eso es lo que usted tiene que entender, amados hermanos. Mire lo que dice Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. ¡Wow! Eso sí que es poderoso, eso sí que es maravilloso, hermano. Dice, por lo tanto, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay una virtud alguna, si algo de alabanza, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Porque a veces lo justo no es digno de alabanza. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo, si es justo, cómo no es digno de alabanza? Ejemplo. Si usted ve a una persona, ¿no es cierto?, que le van a embargar su casa y es una persona de la tercera edad que está minusválida, que está en cama. ¿Es justo que le quiten la casa? A lo mejor porque no pagó la deuda. Pero ahí no hay alabanza. ¿Sabe por qué? Porque hay que sacar una anciana minusválida a la calle. Usted no se puede, ahí no hay alabanza. Ejemplo en todas las revueltas sociales que hubieron hace un tiempo atrás, cuando Carabineros ejercía la justicia porque había que sacar a los comerciantes ambulantes de las calles. Es justo, claro, porque hay una ley que no permite estar en las calles vendiendo o ejerciendo el comercio ambulante. Pero muchas veces detrás de esa persona que vende hay una necesidad de comer, de pagar un arriendo. Aunque es justo, pero no es digno de alabanza. ¿Me entiende? Por eso dice
Hay gente que es muy honesta. Yo soy honesto, pero muchas veces cuando uno hace un acto de honestidad, muchas veces no hay alabanza. Yo un día les conté a ustedes de un hombre que era honesto y estaba con una mujer en un lugar, fue a un hotel, y resulta de que en ese hotel, él se ganó un premio. Entonces llegaron y golpearon su puerta, le dijeron: Señor, usted se ganó un premio y queremos entregarlo. Y él dijo: no, yo no quiero ningún premio. ¿Y por qué? No, le entregaron el premio. Entonces él le dijo: no, yo no lo quiero, yo no lo necesito, porque yo tengo mis entradas, por favor entreguen este premio de dinero a otra persona. Es honesto. Es honesto eso. Es honesto. Pero el problema era, y le querían hacer una entrevista con su mujer, y dijo: por favor, no lo hagan, porque con la mujer que yo estoy no es mi esposa. Que fue honesto al entregar el premio a otra persona que lo necesitaba. Pero sin embargo, no era tan honesto, porque él estaba engañando a su esposa y estaba en ese hotel con otra mujer que no era su esposa. Entonces ahí no hay alabanza. ¿Por qué? Porque ser honesto no es lo mismo que ser íntegro. O ser honesto no es lo mismo que ser íntegro. Este hombre era honesto, pero no era íntegro, porque estaba con otra mujer que no era su mujer. Entonces ahí no hay alabanza. Porque cuando tú eres íntegro, tú eres una persona de una pura pieza. Tú eres una persona de un mismo caminar. No hay dobleces en ti. Eso es muy importante. Dice: justo, ¿no es cierto? Todo honesto, justo. Como dije, a veces la justicia no es lo mismo. No hay alabanza aunque tú haces cosas justas. Todo lo amable, dice. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, tenemos que entender que no todo lo que es justo, ¿no es cierto?, en esa justicia hay alabanza. ¿Por qué? Porque detrás de esa justicia hay una necesidad, hay una persona que muchas veces es damnificada por eso. No porque sea honesto, eres íntegro. Entonces, por eso, cuando tú conoces al Señor, tú vas entendiendo, cuando tú conoces al Señor de la viña, vas entendiendo verdaderamente cuáles son los principios éticos y morales que la palabra nos enseña. Dice: por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por lo tanto, ceñid vuestros lomos del entendimiento. ¿Sabe lo que es ceñir? Es doblegar. Yo tengo que ceñir mi entendimiento. Porque cuando yo ceño mi entendimiento, puedo ser sobrio. Sobrio no significa andar serio todo el día. Puedo ser sobrio, ¿no es cierto? Y también puedo esperar por completo la gracia, que es el regalo de Dios, que traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que sea, en otras palabras, este texto nos está enseñando que tenemos que doblegarnos ante la palabra del Señor, ante el Señor de la viña, y saber esperar el momento correcto que Él nos va a dar lo que necesitamos. Eso es lo que está tratando de explicarnos aquí 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Miren lo que dice Proverbios capítulo 16 versículo 13. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Que se encomienda a Jehová tus obras. ¿Cuáles son tus obras? Lo que tú haces, pero encomienda tus obras. ¿Me entiendes? Tus dichos, esas son tus obras. Encomienda a Jehová lo que tú haces.
Encomienda a Jehová lo que tú haces. Encomienda a Jehová tu trabajo. Encomienda a Jehová lo que tú haces con tus manos. Dice, para que tus pensamientos sean afirmados. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, independientemente a quién sea, nuestros pensamientos son afirmados. Que sea, usted no tiene que pensar que le está trabajando a cierta empresa, sino que usted tiene que encomendar, ¿no es cierto?, sus obras al Señor. Y cuando tú llegas a tu trabajo, tú tienes que trabajar como si trabajaras para Dios. No tienes que andar sacando la vuelta, no tienes que andar mucho tiempo en el baño, porque eso hacen algunos y así pasa el día. Entonces, y cuando estás trabajando, tienes que hacer un buen trabajo. Yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando con la corredora de propiedades, a mí me llamaban porque yo era un hombre, como tenía un pequeño grupo de gente que entraba a hacer una remodelación, ejemplo, a un departamento, pero cuando yo salía de ese departamento lo dejaba impecable, limpio, baño, vidrio, piso, cocina, me dedicaba a eso. Yo le pagaba a alguien para que lo hiciera. Entonces me decían, Juan Carlos, ¿sabe que usted es la primera persona que yo conozco que hace un trabajo y deja limpio? Porque hay algunas personas que hacen cosas y dejan todo sucio. Y por eso fui reconocido y por eso me recomendaban. Hace poco me llamaron para trabajarle a una señora que trabaja valga la redundancia, en el conservador de bienes raíces, y yo no fui. Y me recomendó otra persona. Me dijo, Juan Carlos, esta persona tiene mucho dinero, tú le puedes cobrar, pero tienes que ser como siempre has sido. Pero yo no fui, no quise hacerlo porque no estaba en condiciones físicas de ir a trabajar. Pero dice que, y tus pensamientos serán afirmados. Y tus pensamientos serán afirmados. En otras palabras, a través de tu trabajo, la gente tendrá un buen pensamiento de ti. Tus pensamientos serán afirmados. Cuando tú eres honesto, cuando tú eres genuino, cuando tú eres verdadero, cuando tú no esperas que tu jefe te mande, tú tienes iniciativa propia. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Pero cuando uno hace eso, cuando uno conoce al Señor de la viña, porque tú tienes que entender que cuando tú conoces al Señor de la viña, y sabes que como Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Y tu trabajo lo que hace es dignificar al Señor de la viña. Y la gente piensa que eso no es así. Dice también, como dije del texto también nos afirma, ¿no es cierto?, en los pensamientos, pero también nos afirma en nuestros caminos. Dije 3 cosas, nuestros caminos. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que sea, deje el impío, deje el pecador, deje su mal camino. Dice, deje su mal camino. Porque todo aquel que no conoce al Señor anda por un mal camino. Y escúcheme, y andar por un mal camino, porque hay gente que dice, pero pastor, yo soy bueno, yo trabajo, yo traigo mi plata para mi casa, tengo un buen trato con mis hijos, tengo un buen trato con mi esposa, amo a mis padres, ayudo a aquel que puedo ayudar, soy un buen trabajador. Entonces la gente, yo no ando en mal camino. No se trata, la palabra nos está diciendo de que del impío deje su mal camino, porque todo aquel que no conoce a Jesús no anda por el camino correcto. No anda por el camino correcto. Porque si esta persona tan buena, porque la Biblia dice en el libro de Santiago, que la salvación no es por obra, no es por lo que tú hagas, sino que es por fe. Y todo aquel que no conoce al Señor anda por un camino que es el camino de los impíos, el camino de aquellos que no conocen al Señor. Entonces dice, y el hombre inicuo, ¿no es cierto?, y el hombre inicuo, deje el impío su mal camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ya estuvimos hablando de los pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiere decir que todos nosotros hemos caminado por un camino incorrecto a lo mejor. A lo mejor nos hemos ido por un camino que no corresponde. Pero sin embargo dice que nos volvamos de este mal camino, porque Dios es amplio en perdonar.
Eso lo dice en Isaías 55:7. Mira lo que dice Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. Entonces tiene que haber un examinar por dónde estamos caminando. Que sea por dónde estás yendo. Examina la senda de tus pies. Examina la senda de tus pies y tus caminos serán rectos. Porque solamente cuando hablamos de examinar, estamos hablando de hacer una introspección profunda en nuestro corazón. Tienes que ver cuáles son tus caminos, por dónde estás yendo. Porque hay gente que sabe que está caminando por un camino incorrecto, pero persiste en seguir por ahí. Hay gente que está dentro de la iglesia y su camino no es recto. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor de la viña. No conocen al Señor de la viña porque tienen un camino incorrecto y ya no tienen temor de Dios. Aunque están dentro de una iglesia, pero no conocen al Señor. Y todos tus pensamientos serán rectos. ¿Cómo puedo examinar, pastor, mis caminos? Leyendo la palabra. La Biblia te va a enseñar a ti que tu camino es incorrecto. La misma palabra te va a enseñar a ti que lo que estás haciendo, que lo que estás, por donde estás caminando no es correcto. Para que tus pies sean rectos, para que tus caminos sean rectos. Tenemos que caminar rectamente, amados hermanos. Entonces, dice en Proverbios 4:12, mire lo que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos o derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que parecen rectos, parece que por aquí voy bien. Pero al final del camino te das cuenta que el camino que tomaste fue equivocado. Por eso yo siempre digo que no hay malas decisiones. Siempre hay buenas decisiones. Pero cuando nos damos cuenta que la decisión ha sido negativa, cuando vemos el resultado, pero ya no hay tiempo de volver atrás. Por eso es importante escuchar el consejo de tu líder, de tu pastor, del Señor de la viña, que te habla a través de la palabra. Y hay gente dentro de la iglesia que andan por caminos que creen que son derechos o creen que son rectos, pero el fin es un camino de muerte. Hay gente que dice, tú eres un fracasado. Yo antes cuando decían o alguna vez me dijeron fracasado, yo me sentí mal, porque ofendieron como mi autoestima, mi valor. Entonces, ¿sabe qué es lo que hice un día? Estaba leyendo y escuché un comentario que me pareció espectacular. Decía, los fracasados son aquellas personas que lo intentan. El que no fracasa es aquel que no lo intenta. Y sabe que yo me sentí tan aliviado porque verdaderamente la gente fracasa por intentarlo. No fracasa por no intentarlo. Entonces sentí que ser un fracasado no era tan negativo, sino que también había una pequeña connotación de valentía. No, yo no quiero ir para allá porque puedo fracasar. Pero el que fracasa es aquel que lo intenta. El fracaso es parte de la vida. ¿No es cierto? Ejemplo, no recuerdo el presidente en este momento, creo que era George Washington. No recuerdo bien el presidente, no quiero decir algo que después me tenga que retractar. Intentó 9 veces llegar o 7 veces a la presidencia y a la 9ª o a la 8ª lo consiguió. Pero fracasó 7, 8 veces. Pero lo intentó. Tú tienes que intentarlo. No le tenga miedos al fracaso. Pero lo más importante que tenemos que entender es que tenemos que caminar derecho. Sí, pero si nosotros vamos por un camino incorrecto, obviamente vamos a fracasar. Pero si vamos por un camino recto, conforme a la palabra de Dios, a lo mejor no nos va a resultar. Ejemplo, todos estos candidatos, ejemplo, en la comuna de Pudahuel hay como 80 candidatos a ser delegados de la municipalidad, participar en el consejo de la municipalidad. Hay como 80, pero solamente creo que eligen 6. Quiere decir que hay 74 personas que van a quedar sin ese puesto de concejal.
Pero si tú le preguntas, a 4 años más, yo voy a ver muchos de ellos nuevamente en la carrera. Porque a veces no lo vamos a conseguir, pero en algún momento sí. Entonces, los caminos del hombre le parecen derechos. Y hay gente que está dentro de la iglesia que piensa que por donde van es correcto, pero su fin es camino de muerte. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y también dice la tercera enseñanza del texto que vimos anteriormente, dice la diferencia del cielo y la tierra. Dice Job capítulo 11, versículo 7, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Porque hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Él es santo y nosotros somos corruptos. Él es poderoso y nosotros no tenemos ningún poder. Y si tenemos algún poder, es aquel poder que Él mismo nos ha otorgado, nos ha dado. Entonces nosotros no tenemos poder. No podemos nosotros cuestionar a Dios. No podemos. Hay gente que yo he escuchado que dice, oye, ¿sabes qué? El pastor nos quiere ayudar en nuestro problema matrimonial. Y hay personas que son tan orgullosas, bueno, ¿y acaso nosotros dos no podemos solucionarlo solo? Y eso tiene que ver porque las personas no entienden que Dios no tiene límites porque Él es todopoderoso. Ejemplo, yo en mi matrimonio, hace muchos años atrás tenía mi primer hijo, está ahí, tenía como 3 o 4 años. Nosotros tuvimos en un quiebre casi matrimonio, casi nos separamos con mi esposa. Pero un día llegó un pastor a nuestra casa. Yo debo de reconocer que cuando el pastor llegaba a la casa, él entraba por la puerta principal y yo me daba la vuelta por la puerta de la cocina y me iba para la calle porque no quería encontrarme con él. No quería encontrarme con él porque según yo no necesitaba ayuda. Pero un día, se la hice como 2 o 3 veces, pero un día el pastor fue, pero no entró, se quedó parado en la puerta de la calle. Cuando yo iba dándome la vuelta por detrás de la cocina, me pilló. Y ahí ya no pude escaparme, así que me quedé conversando con él. Pero ¿sabe qué? Fue tan beneficioso, porque gracias a la ayuda de ese pastor, yo pude solucionar mis problemas matrimoniales. Y hoy día nosotros vamos a cumplir 31 años luego de matrimonio. Pero yo acepté la ayuda. Pero ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no podemos empezar a escudriñar las profundidades de Dios. Descubrirá los límites del Todopoderoso. ¿Quién? Si Él es todopoderoso, quiere decir que Él todo lo puede hacer. Todopoderoso, que quiere decir que no hay nada imposible para Él. ¿Acaso Dios no podrá solucionar tu problema, tu dificultad? Es porque no conocemos al Señor de la viña. Es porque estamos dentro de una iglesia y no conocemos al Dios, al Señor de la viña, que tiene todo el poder. Por eso es el Señor de la viña, amados hermanos. Por eso Él es el Señor de la viña. Examina la senda de tus pies, dice Proverbios 4:26, y todos tus caminos serán rectos. Examinemos, amados hermanos. Así que Jesús dijo, escuche por favor. A ver, no, voy a leer otro texto que tengo acá. Dice, ¿quién me diera de saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendiera lo que él me dijera. Eso lo dice Job capítulo 23, del versículo 3 al 5. ¿Quién me diera saber dónde está Dios? Porque hay gente que dice, no, yo no quiero que me ayuden. Yo no quiero que alguien venga y sepa mis problemas, mis intimidades, de lo que yo vivo, de lo que no vivo. No, yo no quiero eso. Ellos quieren que venga Dios mismo a solucionar sus problemas. Hay tanto orgullo en su corazón que no permiten y no quieren entender que hay personas que sí les podemos ayudar, o hay personas que sí nos pueden ayudar. Y eso fue lo que hizo aquel pastor. Él me ayudó a mí. Me ayudó a mí en mi matrimonio, amados hermanos. No, ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla.
Yo iría hasta su sitio para preguntarle y expondría mi causa ante Dios. ¿No es cierto? Delante de él y me llenaría mi boca de argumentos. Yo lo sabría y él me responderá y entendería lo que me dijera. No, si Dios no me habla a mí, yo no creo lo que me están diciendo. Y hay gente que está dentro de la iglesia, gente que escucha la palabra todos los domingos, pero no, si Dios no me habla, que se creen tan especiales. Escúchame, te voy a decir algo a aquellos que dicen eso. Dios no te va a hablar, porque Dios no le habla a los soberbios. Dios no le habla a los soberbios ni a los contumaces. Dios no lo hace. Por eso Dios estableció 5 ministerios en la tierra. Primeramente, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice que Dios levantó estos 5 ministerios para la perfección de los santos. Quiere decir que Dios nos va a perfeccionar a través de estas personas. ¿Me entiende? Por eso los caminos de Dios son tan altos, ¿no es cierto? Del cielo y la tierra, sus caminos son demasiado altos. Mire, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Escucha aquí viene algo muy interesante. Jesús es el camino. Hay muchos cristianos que están en el camino, y en el camino se escuchan muchas cosas, y oímos a mucha gente. Gente que habla de experiencias de otros y vibran con pequeñas cosas. Cuando tú vas en el metro camino a tu trabajo, se escuchan muchas cosas. Cuando tú vas a una iglesia, se escuchan muchas cosas. Pero escúchame, estar en el camino nos da seguridad de salvación. Estar en el camino. Estar en el camino, perdón. Estar en el camino no nos da ninguna seguridad de salvación. Cuando estamos en el camino, pero ¿cómo, pastor? Si Jesús dijo que es el camino, ¿cómo no nos va a dar seguridad de salvación? Bueno, ya te explico. Estar en el camino muchas veces nos hace religiosos, estar en el camino nos hace legalistas, estar en el camino nos hace andar en la lógica, estar en el camino nos cansa porque no vemos la respuesta que necesitamos. Estar en el camino nos cansa, como dije anteriormente. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre, porque el fin suyo y mío es que nosotros conozcamos al Padre. Que sea al Padre es el Señor de la viña. Él es el Padre. El Señor de la viña. El Padre es el Señor de la viña. Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Pero nadie va al Padre si no es por Él. Quiere decir que el fin suyo y mío no es quedarnos en el camino, no es quedarnos en la verdad. No es quedarnos en la vida, sino que es que usted y yo conozcamos al Padre. Solo cuando conocemos al Padre podemos ser sanados de todas aquellas heridas que provocó nuestro Padre terrenal. Solamente cuando conocemos al Padre podemos conocer el propósito. Solamente que cuando conocemos al Padre, que es el fin, amados hermanos, podemos entender, amados, que todo lo que nos pasa proviene de parte de Dios, que para el Padre no hay nada imposible. Cuando yo conozco al Padre, las cosas cambian. Ya no hay duda, amados hermanos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Así paguéis al Señor, hoy pueblo insensato, ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Este te hizo y te estableció.
Esto es conocer al Padre. El pueblo de Israel no conocía a Dios, aunque Dios lo había sacado con mano poderosa de Egipto, pero él no sabía que era Dios, quién era Dios. Por eso la primera oportunidad, cuando tuvieron la oportunidad de hacer algo negativo, tomaron todo el oro, las joyas que habían sacado de Egipto, y que se hicieron un Dios, y dijeron, ¿por qué no tenemos un Dios igual que las otras naciones? Y se hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Cuando Moisés vio esto, cuando Dios vio esto, vino una mortandad sobre el pueblo de Israel. Por eso dice Deuteronomio 32:6, si pagáis al Señor, hoy pueblo insensato, ignorante, ¿no es tu Padre que te compró y te estableció? O sea, el Padre, es el Padre. Porque recuerde usted que todo este plan salvífico que realizó el Señor Jesucristo y que hoy el Espíritu Santo está con nosotros, está en el corazón del Padre. El Padre, conocer al Padre es el fin. No como lo dicen los testigos de Jehová, obviamente, sino conocer al Padre. Ese no es el fin. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadecerá el Señor de los que le temen. Aleluya. Salmo 103:13. Así como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadecerá el Señor de los que le temen. Imagínate. Dios, cuando tú conoces al Padre y estás pasando algo negativo, Dios se va a compadecer de ti porque tú le temes. Dios se compadece de ti por causa de tu temor. Y cuando hablo de temor, no hablo de ese temor de miedo, sino que estoy hablando de ese temor reverente. Cuando tú te acercas a Él de forma reverente, Dios se quiere revelar a tu vida. Tú tienes que conocer al Señor de la viña. Por eso no hay milagros, por eso no hay prodigios, por eso no hay respuestas, por eso te cansas en el camino y dices, ya no quiero seguir más en la iglesia porque Dios no me responde. No es que Dios no te responda, es porque no has llegado al fin. Estás en el camino, pero no has conocido, no has llegado al fin, que es conocer al Padre. Porque el Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro, danos cada día. Ahí vemos en el Padre nuestro una protección. Escúcheme, Dios no le enseñó a los apóstoles, a sus discípulos a sanar a los enfermos. Dios no le enseñó a los discípulos hacer oraciones, a liberar enfermos. Dios lo único que le enseñó a sus discípulos fue a orar. Y ahí, ¿por qué? Porque solamente a través de la oración podemos conocer al Padre y el propósito que el Padre tiene con nosotros. El gran problema es que muchos cristianos que saben quién es Jesús, pero no saben, como dije, quién es el Padre y el Señor de la viña. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Cómo podemos conocer al Señor de la viña? Como dije esta parte del texto, dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es muy interesante. El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. El Señor de la viña le amará. El que ama a Jesús, ama al Padre. Y el Padre lo amará también a él. Y cuando un padre ama a un hijo, es capaz de cualquier cosa por darle lo que necesita para que esta persona sea feliz. Al menos eso es lo que yo experimenté como padre terrenal. Siempre procuré con todo mi corazón darle a mis hijos lo que ellos necesitaban. Muchas veces no se lo di de forma inmediata, me demoré, junté el dinero y le compré y le di lo que ellos querían. Como dije la otra vez, claro, cuando ya estaban más grandes se me puso más difícil la cosa. Pero siempre procuré. Ejemplo, esta Navidad
Yo no tenía muchos recursos. Y esta Navidad, ¿qué pasó? Y bueno, mi hijo grande, él tiene sus propios recursos, gracias al Señor, es un hombre muy juicioso, se compra sus cosas. Yo estoy muy contento por eso, porque ya él es un alivio para mí, no solamente un alivio, sino que aún él aporta. A veces va y papá, mamá, que falta para la casa y las manda a pedir al supermercado. Yo me siento feliz por eso. Que él tiene una conciencia, ¿no es cierto?, de la necesidad que pueda haber en nuestra casa. Pero el chico todavía está estudiando. El chico todavía está estudiando. Entonces yo le mandé a arreglar su computador y bueno, se lo arreglaron, pero ya el computador es viejito. Entonces yo me di cuenta de esa necesidad. A mí no me lo pidió. No, él no me pidió a mí nada. No me lo pidió. Pero yo me di cuenta de la necesidad. Y fui. Y un día andaba en un centro comercial y vi varios computadores. Lo llamé y le dije, hijo, Samuel, elige uno de estos computadores. No les puse precio. No les dije cuál era. Él sabe cuál es mejor. Y fui y me costó carísimo el computador. El notebook. Pero dije, mi hijo lo necesita. Está en la universidad. No puede andar pidiendo un computador. Y hasta el día de hoy lo estoy pagando. Lo estoy pagando en cómodas cuotas, pero lo hice. ¿Sabe por qué? Porque yo amo a mi hijo. No a mi hijo, amo a mis hijos. Y cualquiera de los dos que tuviera una necesidad y yo pudiéndola cubrir, yo lo voy a hacer. Por eso es importante entender lo que dice la palabra del Señor. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Respondió Jesús, el que me ama mi palabra la guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Cuando tú amas a Jesús, amas al Padre. Y Jesús y el Padre vendrán a morar en ti. Tú serás un hijo. Verdadero hijo no serás ahí al Señor de la viña, que es el Padre. Y el Padre te dará lo que tú necesitas. Porque qué padre que su hijo le pide pan, le da una serpiente. Qué padre, que es verdadero que ama. Él es nuestro Padre, Él es el Señor de la viña. Eso lo dice Juan capítulo 14, 23 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Mateo 14, 21. Casi lo mismo. Si conocemos el fin, que es el Padre, nunca podremos, si no conocemos el fin, que es el Padre, nunca podremos disfrutar de sus bendiciones. Tú no puedes disfrutar de algo que no conoces. Por esta razón, nuestras oraciones no son respaldadas. La verdad es que estamos en la iglesia y no conocemos al Señor de la iglesia. Menos conocemos su verdadero poder. Si no conocemos al Padre, no conocemos el poder verdaderamente que tiene el Padre. Por eso no creemos muchas veces en lo que dice la Biblia, porque no conocemos verdaderamente quién es Dios. Estamos afanados en las cosas de la vida y no tenemos tiempo para conocer al Señor de la viña. Tengo tiempo para todo, pero cuando me dicen hay que orar, no oramos. No oramos. Porque no tenemos tiempo. Pero si conociéramos verdaderamente el poder de Dios, hermano, estoy seguro que aún del tiempo que dormimos sacaríamos para poder orar. Porque sabríamos que es verdaderamente el Padre. Escúcheme, no podemos amar a quien no conocemos. No podemos amar a quien no conocemos. ¿Usted se casaría con alguien que no conoce? ¿Usted se casaría con alguien que no ama? ¿Usted lo haría? No podemos amar a alguien que no conocemos. No podemos, número 2, no podemos contraer matrimonio con una persona extraña. Oye, te vas a casar con tal persona, como hacía antes la gente. Y usted diría, bueno, pero yo no lo conozco, para mí es un extraño. 3, no podemos tener intimidad con un desconocido. ¿Usted tendría intimidad con una persona que no conoce?
¿Usted podría fluir en una intimidad con una persona que no conoce? 4. No podemos pedir nada a alguien que no conocemos. ¿Usted iría a pedirle a alguien algo que no conoce? Oye, préstame 10.000 pesos. Y la persona diría, pero yo no te conozco. No, ¿me entiende? 5. No puedo permitir que un extraño vea mi desnudez. ¿Usted se va a desnudar delante de una persona extraña? Sobre todo las mujeres que son tan pudorosas. No. Número 6. Ninguna persona desconocida podría pagar mis cuentas. Usted no puede ir con la boleta de la luz, sabe que, oiga, caballero de la fila de adelante me puede pagar, o que está delante mío me puede pagar mi luz. No. Ningún extraño me dará que comer, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que conocer al Señor. Tenemos que conocer que Él es Dios. Dios es mucho más de lo que usted y yo conocemos. Dios es mucho más de lo que usted cree. Dios es mucho más. Pero tenemos, pastor, pero ¿cómo conozco al Señor de la viña? Fácil, a través de la palabra. Ahí está su pensamiento, ahí está su propósito, ahí está su voluntad. Pero no solamente tienes que, porque hay algunos que conocen mucho de Dios y esos están en el camino. Porque el fin es el conocer al Padre, que sea, está la voluntad de Dios ahí, pero ¿cómo conozco al Padre? ¿Cómo Él se revela a mí de acuerdo a los textos que estuvimos hablando? Es cuando yo hago lo que su palabra dice. Por eso Jesús dijo, el que hace mis palabras, yo lo amo. Lo amaré y mi Padre también y vendremos a morar en Él. Que sea el valor de conocer al Señor es cuando yo no solamente leo, sino que también escucho y también hago. ¿Cómo conozco al Padre? Cuando yo oro. Ahí conozco al Señor de la viña. Conozco al Señor de la viña porque es en la oración donde Dios se revela a mi vida, donde Dios se manifiesta a mi corazón. Pero hay cristianos que ni siquiera oran. Yo sé que hay muchos de los que están escuchando y que están en la iglesia o se conectan, ni siquiera oran. ¿Cómo podemos pretender conocer al Señor de la viña si ni siquiera oramos? Porque recuerde que Él es el Señor de la viña. Y si Él es el Señor, quiere decir que está sobre nosotros y yo le debo una sumisión y una obediencia. ¿Cómo? Por eso hay gente que no conoce al Señor de la viña. Por eso no ofrendan. Por eso no diezman. Y están dentro de una iglesia, hermano. Son capaces de entregarle el alma. Son capaces de contarle sus problemas. Pero cuando el Señor te pide lo económico, ahí le cierras la mano. Ya quiero decir algo. Si tú no entregas tus finanzas en las manos de Dios, aunque estés en la iglesia, tú nunca has conocido verdaderamente a Dios. Estás en la iglesia, pero nunca ofrendas. Nunca das un diezmo. Porque piensas que la obra no sé cómo subsiste la obra si nadie da nada. Si tú no entregas tu bolsillo al Señor, es porque nunca conocerás al Señor de la viña. Porque escúchame lo que dice la palabra. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Que sea Dios nunca deja de bendecir a sus hijos. Nunca deja de bendecir a sus hijos. Jesús se hizo pobre para enriquecerte a ti y a mí. Dice, es mejor dar que recibir. Al que te pida, dale. Y si Dios te está pidiendo que tú ofrendes. Pero esa gente que le cuesta tanto dar, esa gente nunca conocerá al Padre. Porque el Padre, cuando tú conoces al Padre, verdaderamente te das cuenta que toda bendición proviene de Él. No es que yo trabajo, pero Dios te puede pasar algo, hermano, y no puedes trabajar más.
No es que yo aquí, es que yo allá. Son personas orgullosas, contumaces. Dios nunca se va a revelar a esa gente porque no conocen quién es el Padre. El Padre te quiere bendecir. El Padre te quiere bendecir. Pero ¿cómo Dios prueba los corazones? Cuando te dice, dame una ofrenda, dame tus diezmos. Dice, ¿acaso, Malaquías 3:10, acaso no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde? Eso no lo leen, eso no lo entienden. O cuando lea usted Deuteronomio 28, cuando dice que si nosotros guardamos su palabra y la ponemos por práctica, Deuteronomio capítulo 28 dice que las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán. Yo no tengo todo lo que tengo porque yo soy una persona rica, no. Yo soy una persona como usted, que vivo, ¿no es cierto?, que trabajo, que hago cosas. Vivo igual que usted. Pero todo lo que tengo, sea mucho o poco para algunos, para mí es mucho. Porque todo lo que tengo Dios me lo ha dado. Porque siempre he tratado con todo mi corazón de tener un corazón generoso. Y yo he sido una persona dentro de mi iglesia que he tratado de darle a mis discípulos ejemplo. Ejemplo. Y le doy gracias a Dios porque mis hijos han aprendido eso. A dar. Por eso estoy tranquilo. Porque mis hijos han aprendido a dar y sé que Dios los va a bendecir grandemente. Dice, voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y el que no da es una persona que no conoce al Padre. No lo conoce. Y esas personas, por más que guarden, por más que trabajen, nunca prosperarán. Nunca prosperarán. ¿Sabe por qué no van a prosperar? No porque no puedan, sino porque le cerraron su mano al Señor y ellos dejaron de percibir esa bendición. Por eso los impíos prosperan allá afuera. Por eso la Biblia dice, vosotros pedís y pedís mal. ¿Por qué? Porque creemos, porque estamos en una iglesia, Dios nos tiene que bendecir, no. Hay una ley, que es la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras vas a cosechar. Tenemos que conocer al Padre. Tenemos que conocer a Dios. No hables de Dios si no lo conoces. No digas algo. Hay gente que Dios me dijo, pero a veces Dios no dijo y tú hablas igual. Esa es una condenación muy grande. Hay pastores que dicen, el Señor me reveló y Dios no le ha revelado nada. El otro día escuché una prédica que decía, si usted da $500, Dios lo va a bendecir. Imagínate colocándole precio a la bendición. Ese hombre grande, un pastor que está en la televisión, no conoce a Dios. Porque Dios nunca dijo, dame $500 y yo te voy a bendecir. Porque la bendición viene por causa de la obediencia. La bendición viene por causa de conocer a Dios. Mi pregunta es, ¿tú conoces a Dios? Finalizando la pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Sabes quién es Dios? ¿Dios se ha revelado a tu vida? Pablo decía conocer a Dios, pero un día Dios se le presentó camino a Damasco en el capítulo 9 del libro de Hechos. Él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Era un hombre religioso y no sabía quién era Dios. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque él pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos, pero el que persigue a un hijo de Dios persigue a Jesús. Y Jesús también intercedió por los discípulos y se le apareció a Pablo. Tuvo un encuentro personal y su vida cambió. Conoció al Padre, conocía a todo religiosamente. Era un religioso, un legalista, pero cuando Cristo se le apareció camino a Damasco, ahí se dio cuenta quién era Jesús y su vida cambió. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un encuentro personal con Jesús. Tienes que encontrarte con el Padre. Dile al Señor hoy día, Señor, yo quiero tener una cita contigo esta noche. Quiero que tú te reveles a través de mis sueños, a través de las revelaciones, así como lo estamos haciendo a través de la palabra. Tenemos que conocer al Padre. Y eso es lo que Dios me habló a mí en el tiempo de enfermedad. Juan Carlos, tienes que conocerme. Me dijo, porque yo soy mucho más de lo que tú conoces. Entendí que Dios es mucho más.
de lo que yo conozco. Entonces quiere decir que tengo que orar más, tengo que compenetrarme más. El otro día Dios me sorprendió, con esto termino. Tuve un sueño y salí de la casa, iba acompañado con alguien, pero esa persona se fue y me dejó solo. Y de repente me encuentro en medio de la oscuridad en dos caminos. Uno que iba recto a la avenida y otro que daba una vuelta. Pero eran tan oscuros y tan largos que me vino temor. Dije, ¿yo por dónde paso? ¿Y sabe qué? Mientras estaba en ese dilema, ¿por qué camino irme? A pesar que tenía temor, no tenía miedo, ¿me entiendes? Tenía miedo de cruzar, pensé que era tan oscuro que yo sentía en mi corazón que alguien estaba ahí esperándome para hacerme algún daño. Y estaba en ese pensamiento cuando de repente alguien me toma de los codos y me empieza a levantar. Y cuando me empecé a elevar, dije yo, oh, el Señor, nos vamos con el Señor, me voy con el Señor, y me puse a alabarlo. Sin embargo, esa persona que me tomó, y entiendo que fue el Espíritu Santo o Dios mismo, no podría decirlo, solamente sentí que me elevaba, me pasó por toda la oscuridad y me dejó frente a mi casa donde estaba la luz. Y yo digo, wow, Señor, tú me estás haciendo pasar esta prueba. Tú, Señor mío, cuida de mi vida. Él me sacó, me quitó el temor porque yo tenía mucho temor. Wow. Lloré. Decía, gracias, Señor, porque tú cuidas de mí. Dios te puede cuidar. Dios te puede proteger. Pero necesitas conocerlo como tu Padre, como el Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Cuál es el fin? El Padre. Que tú y yo conozcamos verdaderamente al Padre. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Revélate a nuestras vidas, a aquellos que todavía no te conocen a ti verdaderamente, Señor. Están en la iglesia, Señor, hablan de tu palabra, predican de tu palabra, oran, Señor, por la gente en tu nombre, pero no te conocen. Por eso tenemos cristianos secos, cristianos sin poder, sin vida. Te pido en el nombre de Jesús que tú te puedas revelar a cada uno de ellos como el Padre, que ellos puedan conocer al Señor de la viña. Como dijo Isaías, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Señor, cuando estamos en la viña, nosotros somos personas fértiles. Cuando te conocemos a ti, Padre, somos personas que damos frutos. Somos personas que nos reproducimos. Por eso háblales a aquellos líderes que tienen células infructuosas, aquellos líderes que todavía continúan con la misma gente. Señor, porque el que nos da fruto es porque nunca te ha conocido. El que nos da fruto, Señor, es porque hay pecado en su vida. Por eso, Señor, háblanos. Señor, háblanos. Toca nuestros corazones. Toca nuestras vidas para que te podamos conocer a ti, Dios, como Padre. No importa la niñez, la infancia, la juventud, la adultez que hayamos vivido, cuando conocemos al Padre, el Padre sana todas nuestras heridas. El Padre sana nuestro corazón y nos hace personas nuevas. Porque cuando tú conoces al Padre, sientes la seguridad, sientes la protección, te puedes arrullar en sus brazos cuando estés cansado, cuando estés triste. Venid a mí, dijo el Señor, los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Dios mío, revélate a la iglesia como Dios, el Padre Todopoderoso, porque tus caminos son más altos que los míos, porque tus pensamientos son más altos que los míos, Señor. Por eso ayúdame a alinear mi corazón con tu corazón, Señor. Mi corazón se alinee con el tuyo.
mis ojos se alineen con tus ojos, Señor, para ver lo que tú quieres que yo vea, para sentir lo que tú quieres que yo sienta. Padre, en el nombre de Jesús, revélate en este mismo instante. Espíritu Santo, ve a las casas, toca los corazones, toca la vida de aquellos que están escuchando y hazte real en esta mañana para ellos, Padre. Señor, que ellos vean, Señor, que ellos vean que tú les amas verdaderamente. Señor, que ellos lo único que tienen que hacer es acercarse a ti a través de la palabra, a través del ayuno, a través de la oración. Señor, a través de la consagración. Padre, en el nombre de Jesús, revélate a nuestra iglesia y levántate como poderoso gigante, Señor. Oh Padre, Jesús dijo cuántas veces. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a aquellos que son enviados por Dios. ¿Cuántas veces los quise proteger como la gallina protege a sus polluelos y no quisiste? Así hay algunos que Dios los quiere proteger, pero no se dejan. Derriba el orgullo, derriba la soberbia, derriba la altanería, el egocentrismo, ese espíritu del diablo. Ahora yo lo reprendo de tu vida, lo ato en el nombre de Jesús y declaro libertad para tu vida, para tu corazón, para tu alma, para que puedas ver al Padre en tu vida y conozcas verdaderamente quién es Él. Él es el Señor de la viña. Él es el Señor de la viña. Gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por su palabra. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Les amamos. Un saludo como siempre de mi esposa y de mi hijo. Dios les bendiga, la paz del Señor. Bendiciones. Y wow, qué gran palabra hemos recibido el día de hoy. Los invito nuevamente a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y también a que puedan contactarse con la persona que los invitó a esta reunión para que puedan seguir conectados durante la semana en su celular. Y nos vemos el siguiente domingo.